Todo sobre la PCR. Descubre los principios, aplicaciones y consideraciones de la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica revolucionaria en el campo de la biología molecular y la medicina. Introducción a la PCR. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, es una técnica revolucionaria en biología molecular que permite amplificar o reproducir secuencias específicas de ADN de manera exponencial. Esta innovadora herramienta ha transformado campos como la genética, la medicina y la investigación científica. ¿Qué es la PCR? Amplificación de ADN. La PCR es una técnica de biología molecular que permite amplificar o reproducir de forma exponencial secuencias específicas de ADN. Herramienta revolucionaria. Esta técnica ha transformado campos como la genética, la medicina y la investigación científica al facilitar el análisis y estudio del material genético. Múltiples aplicaciones. La PCR tiene una amplia gama de usos, desde la detección de enfermedades hasta la identificación de especies y el diagnóstico forense. Principios de la PCR. La PCR se basa en principios fundamentales de la biología molecular, como la duplicación del ADN y la acción de enzimas polimerasas. Estos principios permiten amplificar de manera exponencial secuencias específicas de ADN, convirtiéndola en una herramienta indispensable para la investigación genética y el diagnóstico médico. La PCR aprovecha la capacidad de las enzimas polimerasas para replicar el ADN, repitiendo ciclos de temperatura que separan y replican las cadenas de ADN, logrando miles de millones de copias a partir de una sola molécula inicial. Aplicaciones de la PCR. Diagnóstico médico. La PCR se utiliza ampliamente en el campo de la medicina para detectar enfermedades infecciosas, identificar mutaciones genéticas y diagnosticar condiciones hereditarias. Investigación científica. Los científicos emplean la PCR en sus laboratorios para amplificar y analizar secuencias de ADN, lo que ha impulsado avances en áreas como la genética, la biología molecular y la biotecnología. Análisis forense. La PCR juega un papel crucial en la investigación criminal, permitiendo la identificación de individuos a través del análisis de muestras de ADN encontradas en la escena del crimen. Agricultura y medio ambiente. La PCR se utiliza para detectar patógenos, identificar especies y monitorear la biodiversidad, lo que contribuye a la mejora de los cultivos y la conservación del medio ambiente. Tipos de PCR. PCR convencional. Este es el tipo de PCR más básico, donde se amplifica una secuencia de ADN de manera exponencial mediante ciclos repetidos de desnaturalización. Hibridación y extensión. PCR en tiempo real. Esta variante monitorea el progreso de la amplificación en cada ciclo, permitiendo una cuantificación precisa de la secuencia de ADN diana. PCR múltiple. Permite la amplificación simultánea de múltiples secuencias de ADN en una sola reacción, utilizando diferentes pares de cebadores. PCR anidada. Consiste en 2 rondas de amplificación, donde el producto de la primera PCR se usa como molde para la segunda, aumentando la especificidad y sensibilidad. Etapas de la PCR. Desnaturalización. La primera etapa implica calentar la muestra a altas temperaturas para separar las hebras de ADN y prepararlas para la replicación. Hibridación. Se añaden cebadores, primers, que se unen a secuencias específicas del ADN diana, marcando los puntos de inicio de la replicación. Extensión. Una enzima polimerasa agrega nucleótidos complementarios a los cebadores, generando nuevas copias idénticas del ADN original. Ventajas y desventajas de la PCR. Precisión y sensibilidad. La PCR ofrece una amplificación precisa de secuencias de ADN, lo que permite detectar incluso pequeñas cantidades de material genético. Versatilidad de aplicaciones. Esta técnica se utiliza en una amplia gama de campos, desde el diagnóstico médico hasta la investigación forense y la agricultura. Rapidez y automatización. Los avances en la tecnología han hecho que los procesos de PCR sean cada vez más rápidos y automatizados, lo que aumenta su eficiencia. Costo y complejidad técnica. La implementación de la PCR puede requerir equipos especializados y personal capacitado, lo que puede aumentar los costos y la complejidad del proceso. Interpretación de los resultados de la PCR. La interpretación de los resultados de la PCR es fundamental para comprender el significado de los datos generados.
Estos resultados pueden revelar información crucial sobre la presencia, cantidad o características de secuencias de ADN específicas. Los resultados de la PCR se interpretan en función de la presencia, ausencia o concentración de las secuencias de ADN analizadas. Estos datos permiten a los investigadores y médicos tomar decisiones informadas sobre diagnósticos, tratamientos y aplicaciones específicas. Consideraciones éticas y legales de la PCR. Consentimiento informado. Es crucial obtener el consentimiento de los pacientes antes de realizar pruebas de PCR, respetando su autonomía y privacidad. Confidencialidad de los datos. Los resultados de la PCR contienen información genética sensible que debe mantenerse de forma confidencial y segura. Regulaciones y normativas. La PCR está sujeta a estrictas regulaciones y normativas que varían según el país y el contexto de uso, como diagnóstico médico o forense. Impacto social y ético. El uso de la PCR plantea importantes cuestiones éticas, como la discriminación genética, la eugenesia y la responsabilidad en el manejo de la información genética.